Buenas noches. Buenas noches. Bueno, ¿cómo están? Bueno, nos vamos a poner de pies y vamos a iniciar con la oración al Espíritu Santo. Esto quedó como... Ahora sí, mejor así. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y todo será creado y se renovará la faz de la tierra. Oh Dios, que leccionaste los corazones de tus fieles con la ciencia del Espíritu Santo, haz que guiados por este mismo Espíritu saboremos las dulzuras del bien y gocemos siempre de sus divinos consuelos por Cristo nuestro Señor. Oh María concebida sin pecado. Oh María concebida sin pecado. Oh María concebida sin pecado. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, nuevamente buenas noches. Bueno, ¿cómo les ha ido? ¿Bien? Bueno, me alegra mucho. En esta noche que el Señor nos ha regalado, vamos a reflexionar un poco sobre vamos a reflexionar sobre María. Dos grandes cualidades de María que nunca se les olvide. María es la que escucha y es la que obedece. Es la gran obediente de Dios. ¿Listo? María escucha y obedece la palabra de Dios. Dos características, dos cualidades fundamentales de la Virgen. Pongamos un ejemplo. Si hay apariciones o diferentes cosas que pueden haberlas, revelaciones privadas, y si en esas revelaciones se nos dice que se desobedezca a la iglesia, eso no es de Dios. Si los dirigentes de esos grupos no obedecen a la iglesia, eso no es de Dios. ¿Listo? Vamos a reflexionar en este día, en esta noche, sobre María. Y vamos a reflexionar sobre un tema controversial con nuestros hermanos protestantes. Ellos dicen que María tuvo más hijos. ¿Reflexionamos sobre eso o reflexionamos sobre otro tema? ¿Sobre eso? Ah, bueno. Entonces, ¿será que María tuvo más hijos? Pues vamos a tratar de darle respuesta con la misma Sagrada Escritura, ¿no es cierto? Para poder darle respuesta a este tema, nosotros necesitamos conocer el Nuevo Testamento y necesitamos conocer el Antiguo Testamento. ¿Listo? Lo más curioso es por qué en los Evangelios, por qué en el Nuevo Testamento nunca se habla de los hijos de María. Nunca se dice estos son los hijos de María. Siempre se habla de los hermanos de Jesús. No en el Nuevo. ¿Listo? Siempre se habla de los hermanos de Jesús. Nunca se dice los hijos de María. ¿Listo? Nunca. Abramos nuestras Biblias en Marcos, capítulo 3. Marcos 3, versículos 31 al 35. Marcos, capítulo 3, versículos 31 al 35. ¿Qué se nos dice en Marcos 3, 31 al 35? ¿Encontraron? Marcos 3, 31 al 35. Miren lo que dice. Llegan su madre y sus hermanos y quedándose fuera le envían a llamar. Estaba mucha gente sentada a su alrededor. Le dicen: oye,
tu madre, tus hermanos y tus hermanas están fuera y te buscan. Él le responde, ¿quién es mi madre y mis hermanos? Y mirando en torno a los que estaban sentados en coro a su alrededor, dice, esos son mi madre y mis hermanos. Quien cumpla la voluntad de Dios, ese es mi hermano, mi hermana y mi madre. Palabra del Señor. Entonces, nuestros hermanos siempre nos sacan este texto, o citemos otro texto. Vayamos a Juan, capítulo 7, versículos 3 al 5. Juan, capítulo 7, versículos 3 al 5. Juan, capítulo 7, versículos 3 al 5. Perdón, yo no les pregunté, ¿sí observan bien el tablero? Sí. ¿Qué dice Juan, capítulo 7, versículo 3 al 5? Y le dijeron sus hermanos, sal de aquí y vete a Judea, para que también tus discípulos vean las obras que haces, pues nadie actúa en secreto cuando quiere ser conocido. Si haces estas cosas, muéstrate al mundo. Es que ni siquiera sus hermanos creían en él. Parece el término hermanos. ¿Listo? Vayamos a Gálatas. Gálatas, capítulo 1, versículo 19. Gálatas, capítulo 1, versículo 19. ¿Qué dice? Dice lo siguiente. Gálatas, capítulo 1, versículo 19. Y no vi a ningún otro apóstol, y sí a Santiago, el hermano del Señor. Uy, aparece que Santiago es el hermano del Señor. Vayamos ahora a Hechos, capítulo 1, versículo 14. Hechos 1:14. Hechos 1:14. ¿Qué se nos dice? Se nos dice lo siguiente. Todos ellos perseveraban en la oración con un mismo espíritu en compañía de algunas mujeres, de María, la madre de Jesús, y de sus hermanos. Curioso, esto nos dice que todos perseveraban con María, la madre de Jesús, María, la madre de Jesús, y sus hermanos. ¿Los hermanos de quién? Pues de Jesús. Pero curioso que no dice con María, la madre de Jesús, y sus hijos. Dice los hermanos y sus hermanos. ¿Listo? Llegan y nos van a nuestra casa y nos leen estas citas bíblicas. ¿Y nosotros qué hacemos? Ustedes tienen razón. María tuvo más hijos. Pero no es así. Marcos, vayamos a Marcos, capítulo 6. Marcos 6:3. A ver qué nos dice Marcos 6:3. Marcos 6:3. ¿Qué nos dice? Ustedes se están anotando esta cita bíblica, ¿no es cierto? Voy muy rápido. Pues digan, padre, va muy rápido. Yo voy despacio. Marcos, capítulo 6, versículo 3. Llega y dice: ¿no es este el carpintero, el hijo de María? Miren lo que dice: el hijo de María y hermano de Santiago, José, Judas y Simón. ¿Y no están sus hermanas aquí entre nosotros? ¿Listo? Bueno, vayamos ahora a Mateo, capítulo 12, versículo 46. Mateo 12, 46. ¿Qué dice? Dice lo siguiente: todavía estaba hablando a la muchedumbre cuando su madre y sus hermanos, ¿la madre de quién? Pues de él, ¿no? Y sus hermanos
Se presentaron fuera y trataban de hablar con él. Alguien le dijo: oye, ahí fuera están tu madre y tus hermanos que desean hablarte. Pero él respondió al que se lo decía: ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Y extendiendo su mano hacia sus discípulos dijo: estos son mi madre y mis hermanos, pues soy el que cumpla la voluntad de mi Padre Celestial. Ese es mi hermano, mi hermana y mi madre. Curioso, en todas estas citas, la última era Mateo capítulo 12, versículo 43. Perdón, 43. Era para ver si estaban atentos. Eso sí me gusta. Era para ver si estaban atentos. Miren lo que dice. Cómo estas citas bíblicas del Nuevo Testamento nos muestran esa relación estrecha entre Jesús y su madre, que sabemos que la madre de Jesús se llama María. Esa relación estrecha entre Jesús y su madre, y después aparecen los hermanos. ¿Listo? Raro, en el Nuevo Testamento no se habla de los hijos de María, se habla de los hermanos de Jesús. ¿Hasta ahí vamos bien? Bueno, ¿puedo borrar? Bueno, sigamos. Ustedes saben que el pensamiento oriental es diferente a nuestro pensamiento, ¿no es cierto? Nosotros somos muy complicados, nosotros somos demasiado complicados cuando pensamos. Por eso se nos hace tan difícil aprender el hebreo. El hebreo es una lengua demasiado sencilla, simplísima. Pero a nosotros, ¿por qué se nos hace difícil? ¿Por qué? Porque nosotros somos de mentalidad occidental. Tenemos divisiones, estructuras por aquí, estructuras por allá. En cambio el oriental no. ¿Qué sucedía con el oriental? El oriental tenía la tribu, y todos los que hacían parte de esa tribu, esos parientes, eran llamados hermanos. Nosotros como occidentales, ¿qué tenemos? Nosotros tenemos un abuelo, una abuela, un papá, una mamá, tenemos hermanos, ellos tienen hermanos también, y entonces estos hermanos, con estos hermanos, ¿qué son? Nosotros dividimos en primos, después tíos, sobrinos, y después cuando una hermana se casa, ya tiene uno el cuñado, la cuñada, ¿no es cierto? El yerno, la nuera, el suegro, la suegra, un montón de cosas difíciles, ¿no es cierto? Ellos simplificaban diciéndose hermanos todos, es decir, hacían parte de la misma tribu. Hermanos, ¿lo comprobamos? ¿Quieren que lo comprobemos? Para poder comprobarlo, nosotros necesitamos hacer alusión al Antiguo Testamento. Y para eso, yo traje la Biblia en hebreo, para que después digan, uy, parece de chicanero. No. Tranquilos que yo no les voy a, yo les traduzco. ¿Listo? ¿Cómo? Bueno, vayamos a comprobar si era que ese término hermanos era un término amplio. Vayamos a Génesis capítulo 13, Génesis 13:8. Génesis 13:8. Veamos la traducción y nos vamos a dar cuenta cómo varía la traducción. Génesis 13:8. Dijo pues Abraham a Lot. No van a leer Abraham, porque ahí en ese entonces era Abraham. ¿Listo? Abraham. ¿Y ustedes saben qué significaba Abraham? No, Abraham no, Abraham. Es que Abraham, antes de ser Abraham, se llamaba Abraham. ¿Sí? Y esto aquí, atentos, esto aquí es lo que después me va a servir para dentro de 8 días o 15 días que hablemos sobre Pedro y el papado. Para ver que el cambio de nombre no es porque sí.
No es porque sí, porque a Jesús se le dio la gana de cambiarle el nombre. No, tiene toda una función. ¿Listo? Nosotros estamos preparando toda una catequesis sobre Pedro. Yo voy escribiendo como 6, 7 hojas. Esperemos a ver cómo sale. ¿No es cierto? ¿Listo? ¿Saben qué significa Abran? Abran. Miren, antes de empezar a explicar, hagamos esa explicación. Abran. Abran. No Abraham. Abran. Abran se desprende de dos palabras hebreas. Ran. Ran. Significa padre. Así, más bonito. Padre, y Ran significa elevado. Es un adjetivo. Elevado. Entonces, ¿qué significa Abraham? Significa padre elevado. ¿Y quién le puso ese nombre? A él, su papá. Y entonces, cuando vayamos a explicar el libro del Génesis, empezaremos a explicar todo ese sentido bonito del nombre de Abraham, ese nombre que se lo puso su papá Terah. ¿Por qué le pone Abraham? Pues porque él se sentía elevado en su hijo, ¿no es cierto? Abraham. Después Dios llega y lo toma, capítulos sucesivos, y ya no se llamará Abraham, sino Abraham. Abraham. Ahí cambia. Allá no es padre elevado, sino padre de multitudes. ¿Cambió la función? Claro. ¿Listo? Bueno. Eso es lo interesante. Es que van a decir, uy, el padre habla, no sé qué, y nos enredó. No. Por eso casi no escribo en eso. ¿Qué dice 13:8? Génesis 13:8. Llega y dice así. Dijo pues Abraham a Lot: Ea, no haya disputas entre nosotros ni entre mis pastores y tus pastores, pues somos hermanos. Mire lo que dice Génesis 13:8. Le dice Abraham a Lot: Ea, no haya problemas entre tus pastores y mis pastores, por tus bienes y mis bienes, pues somos, ¿qué? Hermanos. ¿Así traduce sus Biblias o no? ¿Sí? ¿Sí? Bueno. Oiga, ¿y a nosotros nos han dicho que Lot luego no era el sobrino de Abraham? ¿Sí? Entonces, ¿al fin qué? ¿Eran hermanos o eran sobrinos? No, pues esperemos a ver. Oiga, entonces, ¿al fin qué eran? ¿Hermanos o sobrinos? Miren, interesante. Sigamos. Génesis 14:14. ¿Qué nos dice Génesis 14:14? Llega y dice: al oír Abraham que su hermano había sido hecho cautivo, movilizó la tropa de gente nacida en su casa. Entonces, Abraham, ¿qué hace? Al oír que su hermano, ¿alguna Biblia traduce sobrino? ¿Sí? Bueno. Pariente. Pero bueno, ahí aparece su hermano. ¿Sí hay alguna Biblia que traduce su hermano? ¿Sí? Ah, bueno. Listo. Sigamos. Vayamos a 14:12. Génesis 14:12. ¿Qué se nos dice? Miren lo que dice. Apresaron también a Lot, el sobrino de Abraham, y su hacienda, pues él habitaba en Sodoma, y se fueron. Oiga, ¿al fin qué? Sobrino. Oiga, curioso, aparece primero hermano, sobrino, una cosa. Uno queda loco. Queda uno loco. Hijo del mal. Me encanta esa traducción porque es fiel al hebreo. Miren lo que dice ahora. Vayamos a Génesis capítulo 12.
capítulo 14, versículo 12. Atención. Espere, que yo lo voy a leer en hebreo, pero era para ver si estaban atentos. Miren lo que dice 14:12. ותראו את לוט ואת רוטשווה בן אחי אברהם. Ben Ají. Mira lo interesante que traduce. Ben Ají. Ben Ají significa Ben Ají significa Ben Ají Abraham. Aparece en el texto hebreo. Yo se lo transmitiré, tranquilos. Ben Ají Abraham. ¿Qué dice el hebreo? Llega y dice: estaba Lot, el hijo del hermano de Abraham. El hijo del hermano de Abraham. ¿Por qué? Porque los orientales no tienen que sobrino, que primo, que cuñado, que... No. Aparece el hijo del hermano de Abraham. ¿No es cierto? Aparece. Miren lo interesante. Aparece el hijo del hermano de Abraham. ¿Listo? Y vayamos a Génesis capítulo 14, versículo 14. Ahí ya no va a dar toda esa vuelta. Llega solamente, dice Ají. Llega y dice Vayishema Abraham ki nasa Ají. Ahí ya no aparece Ají. Aquí aparece cuando Abraham escuchó que el hermano de él, su hermano, ¿sí ven? Entonces Abraham era, ¿qué era de Lot? Tío, ¿no es cierto? Digámoslo en palabras más cercanas al hebreo. Abraham era el hermano del papá de Lot. ¿Sí? Hermano del papá de Lot. Para nosotros es sobrino. Pero si ven cómo la misma Sagrada Escritura empieza a hablar de hermanos en ese contexto general. ¿Los convenció o no los convenció? ¿Pero sí o no? Bueno, vayamos a convencerlos una vez más, para que después no digan, demos la ñapa. Vayamos a Primera de Crónicas, capítulo 23. Primera de Crónicas, ¿la encontraron? Capítulo 23, versículos 21 al 22. Miren lo interesante, lo que dice el autor. Entonces, para aclarar si Abraham al fin que hermano o sobrino, perdón, yo me he saltado, ustedes no me han dicho, ¿sí ven? Vayamos a Génesis, capítulo 11, versículo 27. Génesis capítulo 11, versículo 27. Al fin, Lot, ¿qué es de Abraham? Génesis 11, 27. Miren lo que dice. Estos son los descendientes de Terah. Terah engendró a Abraham, a Nahor y a Harán. Mire, solamente engendró a Abraham, a Nahor y a Harán. Esos son los tres hijos, ¿no es cierto? Abraham, Nahor y Harán. Después llega y dice, Harán engendró a Lot. ¡Bingo! Entonces, ¿quién es Lot? Lot es hijo del hermano de Abraham. Para nosotros es sobrino, para ellos es hijo del hermano de Abraham. En otras palabras, ellos ya después de que saben esto no se enredan la piula. Entonces, ¿qué era Abraham de Lot? Hermanos todos. ¿Listo? ¿Claro? ¿Me estoy haciendo entender? ¿Sí? Bueno. Oiga. ¿Está quedando claro o no?
Bueno, si alguien tiene alguna pregunta, pues calce la mano, ¿no es cierto? Sigamos. Primera de Corintios, no, Primera de Crónicas. 23. Capítulo 23. Versículo 21 al 22. Mira lo que dice. Mira lo que dice tan interesante. 23. Mire, estos nombres tan bonitos para que ustedes cuando tengan esposa o si tienen hijos se los pongan. Hijos de Merarí. ¿Cuáles son los hijos de Merarí? Hagamos la cronología. Merarí son Mahli. Uy, bonito ese nombre. Chévere. Nombres bíblicos. Y el segundo, Mushi. Mushi, ¿no es cierto? Después sigue, oiga, venga, yo hablo. Después, hijos de Masli, Eleazar y Kish. Llegue lo que dice, después sigue haciendo, Eleazar murió sin tener hijos. Este señor solamente tuvo ¿qué? Hijas, mujeres, hembras, varonas, ¿no es cierto? Kish, en cambio, tuvo hijos. Y miren lo que dice, a las que los hijos de Kish, sus hermanos, tomaron por mujeres. Kish, en cambio, tuvo hijos. Entonces, miren lo interesante. Si esto fuera en un contexto occidental, los hijos de Eleazar los hijos de Kish con las hijas de Eleazar, en ese contexto occidental serían ¿qué? Primos. Pero en el contexto oriental, miren lo que dice. Tomaron, en cambio, a las que los hijos de Kish, sus hermanos, tomaron por mujeres. ¿Listo? Entonces, si fuera en un contexto occidental, tendríamos que decir primos. Como dice el proverbio, entre primos y parientes la cosa es más chévere, ¿no es cierto? Contexto oriental nos habla de que son hermanos. ¿Listo? Oiga, a ustedes, volvamos ahora sí al Nuevo Testamento. ¿A ustedes no les parece raro? ¿A ustedes no les parece raro que en el Nuevo Testamento los autores bíblicos no hablen de los hijos de María? Si María era un personaje central. ¿Ah? No, si fueran hijos de María, si ella los hubiera parido, los autores sagrados tendrían que haber dicho los hijos de María, ¿no es cierto? Pero habla de los hermanos de Jesús, de esos parientes. Oiga, ¿qué hijo? Imposible que uno sea tan mal hijo, ¿no es cierto? Vayamos a Juan, el Evangelio de Juan. Juan, ¿dónde estás? Juan capítulo 19. ¿No les parece raro? Y dice lo siguiente, Juan capítulo 19, versículos 25 al 27. Juan capítulo 19, versículos 25 al 27. Miren lo que nos dice. Junto a la cruz de Jesús estaban su madre, es decir, la hermana, la mamá de él, y la hermana de su madre, María, mujer de Cleofás, y María Magdalena. Miren lo que dice el apóstol. Jesús, viendo a su madre y junto a ella al discípulo a quien amaba, dice a su madre: mujer, ahí tienes a tu hijo. Luego dice el discípulo: ahí tienes a tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la acogió en su casa. Oiga, pongamos un ejemplo. Digamos que esto es un ejemplo de la vida real. Nosotros como hijos de mi papá,
Nosotros somos 20, fuimos 20 hijos. 20. Productivo el viejo, ¿no es cierto? 20 hijos. Yo. Pongamos ahora el ejemplo de mi mamá, de mis hijos de mi mamá y de mi papá fuimos 9. Supongamos que yo me esté muriendo, ¿no es cierto? Yo me estoy muriendo y entonces, y está ahí una persona muy cercana a mí, otro padre, digamos el padre Miguel Oñate, y entonces yo me estoy muriendo y me morí y no dije nada. Pues no dije nada. ¿Por qué? No le encargué a mi mamá a nadie. ¿Por qué? Porque quedan 8 hermanos. ¿Sí o no? Quedan 8, uno se va tranquilo. Si María hubiera tenido más hijos, ¿por qué Jesús en la cruz llega y le dice al discípulo que tanto amaba, te entrego a mi madre? Ahí tienes a tu madre. Y dice la palabra del Evangelio de Juan que desde ese momento él la acogió en su casa. Y tenemos el ejemplo, el testimonio de la arqueología bíblica. La arqueología bíblica que nos dice que Juan, el discípulo, la acogió en su iglesia de Éfeso, en la comunidad de Éfeso. Y por eso, en la primera carta de Juan, llega y dice, vayamos a la primera carta de Juan. Primera carta de Juan. Estamos dando un recorrido por toda la Biblia. Primera carta de Juan. Mire lo que dice, lo que escribe la iglesia. Juan capítulo 1, versículos 1. Versículo 1, solamente. Primera carta de Juan. Primera de Juan. No Juan capítulo 1, sino primera carta de Juan. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 1. ¿Lo encontraron? Bueno, todavía no, entonces búsquenlo. Entonces pongámoslo. Más bien pongámoslo. Primera carta de Juan, capítulo 1, versículo 1. ¿Qué nos dice? Nos dice lo siguiente: lo que existía desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que contemplamos y tocaron nuestras manos acerca de la palabra de vida. Los etcétera llegan y dicen, ¿qué mejor testimonio que el de María? El de la madre de Jesús, diciéndole, sí, pasó esto y esto. Entonces, si María hubiera tenido más hijos, entonces Jesús, ¿para qué hizo una payasada? Porque si hubiera tenido más hijos, pues, ¿para qué le entregó eso al discípulo que tanto amaba? ¿O no? ¿No les parece lógico? Bueno. Listo. ¿Claro? Muy claro. ¿Convencidos? Bueno. Entonces, ¿por qué los autores del Nuevo Testamento? Miren, hay una gran diferencia. Eso lo vamos a ver después cuando veamos lo de Pedro. ¿Por qué los autores del Nuevo Testamento muchas veces al traducir uno llegan y sí, ponen ahí Adelphoi, hermanos, Adelphoi autou, hermanos de él? ¿Por qué lo ponen así? Porque esos autores del Nuevo Testamento, esos autores que tenían un pensamiento hebreo, aunque hablaban arameo, es decir, un pensamiento simple, un pensamiento oriental, tienen que escribir en griego. El griego es una lengua occidental. ¿Ponemos algún ejemplo? Vayamos a Juan, el Evangelio. Juan, capítulo 1. Juan, capítulo 1, versículo 42. Empecemos desde el versículo 40. Juan, para ver esa distinción. Juan, capítulo 1, versículo 40 al 42. Mira lo interesante que va a decir Juan. Utiliza también el arameo. Mire lo que dice. Nosotros muchas veces repetimos, pero como que no entendemos. Y aquí dice, Andrés, el hermano de Simón Pedro, era uno de los que había oído a Juan y habían seguido a Jesús. Ese se encuentra primeramente con su hermano Simón y le dice, hemos encontrado al Mesías. Mesías, que en hebreo significa Cristo. Mesías, ¿qué quiere decir Cristo? Miren, ahí habla de Mesías, ¿qué quiere decir
Cristo. Mesías, Cristo. El término Mesías es una palabra en hebreo. Meshiach, Cristo, una palabra griega. ¿Listo? ¿Qué traduce? Lo mismo. Ungido, el ungido. ¿Listo? ¿Claro? Pero miren lo que sigue. ¿Qué quiere decir Cristo? Y le llevó donde Jesús. Jesús, fijando su mirada en él, le dice: tú eres Simón, el hijo de Juan. Tú te llamarás Cefas. Cefas. ¿Qué quiere decir qué? Piedra. Después en Mateo 16, 18 llega y dice: tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Después empezaremos a estudiar un poco más detenidamente, que es apasionante ese tema. Entonces vemos, Cefas es un término arameo. Cefas. ¿Sí ven? Aquí dice Pedro. Sí, ¿por qué? Porque lo tradujo de una vez. Pero ahí en el original aparece Cefas. ¿Kefas? ¿Cefas o Kefas? ¿Cefas o Kefas? Lo mismo, piedra. ¿Listo? ¿Sí? Bueno. Después daremos algunos argumentos interesantes más adelante, dentro de 15 días o dentro de 3 semanas, sobre Pedro. ¿Vale? Porque llegan y dicen: no, Jesús no edificó la iglesia sobre Pedro, eso es pura paja. Paja la que ellos echan más bien. ¿Listo? Entonces, miramos esto, esa distinción. Lastimosamente, ¿qué es lo que sucede? ¿Qué hicieron los autores del Nuevo Testamento? Como ellos tenían que escribirle a un auditorio occidental, que tienen primos, hermanos, cuñados, tienen de todo, ¿no es cierto? Les tocó tradujeron literalmente lo que tenían en su término, en hebreo, en arameo, lo tradujeron literalmente al griego. ¿Qué hubiera podido decir el arameo? Los hermanos de Jesús, ¿no es cierto? Hermanos de Jesús, con ese sentido de ¿qué? De primos o hijos de la hermana de María. Entonces ellos, para no dar tanta vuelta, tradujeron hermanos. ¿Listo? ¿Claro? ¿Claro? Bueno. La palabra que podemos utilizar es hermano. Exacto. Los del otro lado. Pero pues como nosotros en este idioma occidental, ¿qué tal el tío que tenga hartas propiedades? Si uno traduzca hermano y el primo, entonces al primo también le toca. Y no vamos a dejar que le toque al primo. ¿No es cierto? Entonces. Ajá, exacto. ¿Quedó claro? ¿Sí? ¿Hicieron el recorrido con la Biblia? ¿Sí? Bueno, vamos a hablar de otro tema. ¿Sí? Los protestantes, ellos se llaman hermanos, ¿no? Sí. ¿Es por lo mismo? Ellos se llaman hermanos, nosotros también somos hermanos. ¿Sí? Pero nosotros lo decimos. Por eso ellos dicen llamar hermanos, si ven, aplican ese término general a todos los que hacen parte, a pesar de que no hayan sido paridos de la misma mamá. Y en cambio la pobre María, ahí sí, todos son paridos de la misma mamá, ¿no? Miren las contrariedades. Miren las contrariedades. Ellos se llaman hermanos, ¿no es cierto? Término general, ¿no es cierto? Amigos, todos caben ahí. Todos hermanos, en ese sentido amplio. Pero a la pobre María ahí sí se le aplica, ¿no es cierto? Son hermanos ellos en términos general, que fueron paridos de diferentes mujeres. Y a la pobre María ahí sí le agregan en la Biblia que ella los parió a todos esos. ¿Sí? Llega a María como Virgen, pero se dice como ella. ¿Sí? Entonces son esas cosas que uno no entiende. Además, otra de las cosas bonitas, vayamos al Evangelio de Lucas. Lucas es espectacular. Lástima que nosotros no sepamos tantas cosas tan bonitas del Evangelio. Por eso yo los invito a que nosotros leamos el Evangelio con gran pasión, a que lo leamos despacio. Y ahorita les pongo un pequeño ejemplo antes de pasar a otro sacramento muy importante, que es el de la confesión, ¿vale? Lucas capítulo 1, versículo 28.
El ángel que le dice a María, alégrate, le dice, Jaire, Jaire. Aquí hay una cosita bien interesante, alégrate, 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 ¿no es cierto? Alégrate, tú alégrate. Nosotros traducimos, el latín traduce salve, salve, ¿no es cierto? Traducimos también, ¿cómo se llama la oración? Ave, Ave María, salve, ¿no es cierto? Alégrate. Este alégrate que va dirigido del ángel a María nos recuerda todas esas alegrías o toda esa expectativa del pueblo de Israel, en donde los profetas llegan y le dicen, alégrate Sión, porque está próximo aquel que viene a salvarte. Alégrate Sión, ¿no es cierto? No llega y dice salve o ave María. Llegan y dicen nuestros hermanos que mi boca no me callan. Llegan y dicen, es que Dios la salvó. Si es que era tan pecadora que Dios la salvó. Uy, ¿cómo? Ay, yo más bien me callo. Cierra, Señor, mis labios, ¿no es cierto? Ave María. Cuando pasaba el emperador decían, ave o César. Yo te saludo, César. ¿Qué es lo que está haciendo el ángel? Está invitando a que se alegre, le está saludando, ¿no es cierto? Y miren lo que le dice. Y le dice, llena de gracia. La llama la llena de gracia. Pongámoslo en español. La llena de gracia. Lastimosamente, la llena de gracia. Para traducir bien ese verbo, que es un participio perfecto, debería decir la siempre llena de gracia. ¿Por qué? Porque es la Keharitomene. Quedó clarito, ¿no es cierto? Pongámoslo más bien en español. La Keharitomene. La Keharitomene. Este verbo es un participio perfecto. El perfecto en griego es el tiempo que tiene su repercusión en el pasado, en el presente y en el futuro. María fue, es y será. La siempre, por eso es mejor traducir, la siempre llena de gracia. La siempre llena de gracia. Y yo no sé por qué no la quieren, sabiendo que es la madre del Salvador. Por medio de ella entró la salvación de Dios a este mundo. ¿Hacemos un paralelo entre el Antiguo y el Nuevo Testamento? Antes de pasarlo a la confesión, para enamorarnos cada día de la Virgen. Y miren, no se los olvide, María es la que siempre llena de gracia, aquella que escucha y obedece. Escucha y obedece. Es bueno recordar esto, que escucha y obedece. ¿Listo? Por eso no vengan con esas revelaciones que María me dijo que, como aparecía por ahí, que María me dijo que peleara con mi mamá. María me dijo que hiciera frijoles al almuerzo. Uy, no, eso es, no tiene nada que ver la Virgen decir esas cosas. Uy, no, gas. Definitivamente. Era otra María, ¿no es cierto? María la del barrio, podría ser. Vayamos a Juan. Dios te saluda, María. Dios te saluda. Sí. Dios te saluda. Vayamos a Génesis. Sí. Perdón, me equivoqué. Génesis, vamos a hacer el paralelo entre el Antiguo y el Nuevo Testamento sobre María. Génesis, y lo vamos a hacer con Lucas. ¿Vale? Génesis capítulo 3.
Aquí esto es apasionante. Génesis capítulo 3, versículo 6. Ustedes pueden leer todo el capítulo 3, del versículo 1, y nos vamos a dar cuenta que la mujer, aquí en Génesis 3, la mujer, en vez de escuchar, miren lo interesante, en vez de escuchar la palabra de Dios, en vez de obedecerle a Dios, ¿qué es lo que hace la mujer? Escucha a la serpiente. Escucha a la serpiente, ¿no es cierto? Y miren lo que sucede en el versículo 6. Versículo 6 del capítulo 3. ¿Qué dice el versículo 6 del capítulo 3 del Génesis? Y como viese la mujer que el árbol era bueno para comer, apetecible a la vista y excelente para lograr sabiduría, tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, que igualmente comió. Ella se acerca, está el árbol ahí, lo toma, un fruto que no le es dado, y miren lo que hace ese fruto. Ese fruto, ya me parece que lo habíamos hablado, ¿sí? Ese fruto crea que la comunión o la división. ¿Por qué? Primero, porque un bonito nomás. Sí, desobediencia, pero ¿por qué más? ¿Por qué qué? Ajá, ¿por qué más? Mire, yo siempre les he dicho a ustedes, perdón. Yo siempre les he dicho a ustedes que es bueno imaginarnos la escena. Imaginarnos la escena. Imaginémonos a la mujer que ve el árbol. Está bueno ese árbol. Bueno para comer. Se deleita en los sentidos. Y excelente para lograr sabiduría. ¿Qué hace la mujer? El fruto no le es dado. Ella se acerca y lo toma. Lo toma, ¿no es cierto? Lo usurpa. ¿Qué es lo que hace? Miren lo interesante. Lo come. Y después se lo dio a él. Primero lo come ella y después lo comió él. Es decir, es un fruto que no es comido en comunión. ¿Por qué? Cuando uno come en comunión, uno sirve y todos comen, ¿no es cierto? Al tiempo. Aquí primero lo comió ella y después lo comió él. Un fruto que crea que la división. Y mire lo que sucede. Sigue. Entonces se les abrieron entrambos los ojos y se dieron cuenta que estaban desnudos. Cosiendo hojas de higuera se hicieron unos ceñidores. Eso ya lo expliqué, ¿no es cierto? Bueno, quedó claro. Quedó claro. Entonces, ¿qué fue lo que hizo la mujer? Tomó ese fruto y ¿qué hizo? Creó la división. Ya el hombre no confía en su mujer, la mujer no confía en el hombre. ¿Por qué? Se hicieron unos ceñidores, es decir, se taparon las partes íntimas. La desnudez en Sagrada Escritura, miren lo que nos está diciendo el autor sagrado de manera implícita, no explícita. Lo que nos está diciendo el autor sagrado, nos está diciendo que se rompió la comunión. ¿Por qué? Porque en el versículo 25 del capítulo 2 llega y nos dice: estaban ambos desnudos, el hombre y su mujer, pero no se avergonzaban uno del otro. No, estaban desnudos pero no se avergonzaban. En cambio aquí ya sí se avergüenza. Entonces, la desnudez en Sagrada Escritura, es bueno repetir, lo repito, significa exponer mis límites, exponer mi fragilidad, exponer mi debilidad. ¿Por qué se tapan? Porque tú, mujer, no tienes derecho a ver mis debilidades, porque si tú las ves, entonces me vas a dominar. Y tú, hombre, tampoco puedes ver mis debilidades, porque si las ves, entonces me vas a dominar. Se creó la separación. ¿Listo? ¿Qué es lo que hace María? Vayamos a Lucas. La mujer nos trajo la división. Lucas, capítulo 1. Versículo, empecemos desde el 38. Dios envió al ángel Gabriel a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una mujer, todo el relato muy bonito. Versículo 38. Lucas 1, 38 y siguientes. ¿Qué se nos dice? Dice lo siguiente: dijo María, después de haber escuchado todo este relato del ángel, el enviado de Dios, dijo María: he aquí la esclava del Señor,
hágase en mí según tu palabra. Es decir, que tu palabra, Dios mío, se haga en mí, que la palabra de Dios se haga en mí. Es decir, María es la que escucha, la que sabe escuchar, y al escuchar obedece. ¿Listo? Y ahorita les doy una pildorita de todo ese contexto hebreo sobre el escuchar y el obedecer. ¿Listo? Sigamos. Versículo 39. En aquellos días se levantó María y se fue con prontitud a la región montañosa, a una ciudad de Judá. Entró en casa de Zacarías y saludó a Isabel. Y sucedió que en cuanto oyó Isabel el saludo de María, saltó de gozo el niño en su seno, e Isabel quedó llena de Espíritu Santo. Mira lo interesante. Nosotros muchas veces cuando predicamos decimos, no, lo que pasó fue que María fue a ayudarle a su prima Santa Isabel. Sí, pero no. Aquí lo más importante es el encuentro del Mesías con Juan. Es la alegría. ¿Por qué salta Juan en el seno de su madre? Porque es la alegría que siente el pueblo de Dios al sentir cerca la presencia de Dios. Es la alegría que siente el pueblo. Juan representa a todo el pueblo de Israel, que se alegra ante la llegada ¿de quién? Del Mesías, del Salvador. Y podríamos hacer un paralelo también con el rey David. El rey David, cuando está de frente o delante del arca de la alianza, salta de gozo. Salta, ¿por qué? Porque reconoce en el arca de la alianza la presencia de Dios. El mismo paralelo que podríamos hacer. Pero mira lo interesante. ¿Qué dice Isabel? Versículo 42. Y exclamando con gran voz dijo: bendita tú entre las mujeres, y bendito el fruto de tu seno. El fruto. Esta mujer tomó el fruto, lo comió, nos trajo la desunión. María en su vientre nos da el fruto, que no es el fruto de la división, sino el fruto bendito. Y ese fruto bendito, ¿qué es lo que va a hacer? Va a generar la unión. ¿La unión de quién? Del hombre con Dios y de Dios con el hombre. Yo no entiendo por qué no quieren a la Virgen. ¿Sí? Dice San Jerónimo que el que no conoce las Escrituras desconoce a Dios. ¿Y acaso no dicen ellos que nos dan cátedra de Biblia? ¿Quién sabe? ¿Listo? Entonces, ¿debemos amar a María? Claro. ¿Venerarla? Claro. ¿Adorarla? No. Porque el único que recibe nuestra adoración es Dios. María es ese ser especial, claro, que está por encima de los demás santos, porque es la madre de Dios. Mira lo interesante, la pedagogía de Dios. María es un ser humano, madre de Dios, pero es humano, no es Dios, no es diosa. ¿Listo? No es diosa, ojo. ¿Listo? Bueno. ¿Claro? Ay, faltan 20 minutos. Vamos a introducir un tema muy interesante. ¿Seguimos hablando? ¿Sí? Vamos a darles una clave para leer el Evangelio de Mateo, ¿vale? Una clave bien interesante. El Evangelio de Mateo es precioso. Ahorita pasamos a lo de la confesión. El Evangelio de Mateo es precioso porque ustedes deben saber esto. Los escritores sagrados no escribieron porque sí, ahí a la chamberga. No. Ellos tenían todo un hilo conductor que muchas veces nosotros, por no saberlo leer, no descubrimos cuál es ese hilo conductor. ¿Listo? Por eso todos los evangelistas tienen toda una estructura bien interesante, así como cuando nosotros leemos un libro. Pero es más apasionante leer la Biblia. Vamos a ver cómo estructura el Evangelio de Mateo esa idea. El Evangelio de Mateo la estructura en muchos ejes temáticos, pero vamos a tomar uno que es bien interesante.
El Emmanuel. El Emmanuel. ¿Qué significa Emmanuel? Dios con nosotros. ¿Listo? Vayamos a Mateo, capítulo 1. Mateo, capítulo 1, versículo 23. ¿Qué se nos dice? Ved que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y le pondrá por nombre Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Dios con nosotros, o con nosotros Dios. ¿Listo? ¿Hasta ahí claro? Empezó la idea, se fue el Evangelio. Reflexionemos sobre el Emmanuel, Dios con nosotros. Entonces, plum, Mateo escribe a su comunidad, Dios con nosotros Dios. ¿Por qué? Porque la comunidad de Mateo estaba siendo atacada por los mismos judíos. E incluso había divisiones internas. Esto no es nuevo. Esto que vimos en la iglesia esto no es nuevo, sigue estando latente, ¿no? Entonces, ¿qué hace Mateo? Estructura su evangelio inspirado por el Espíritu de Dios y desarrolla el Dios con nosotros. ¿Vale? Vayamos al capítulo 18. Sí, estamos hablando de Mateo. 18, capítulo 18, versículo 20. 18, 20. ¿Qué se nos dice? Ahí está hablando de todo ese discurso eclesiástico. ¿Qué se nos dice? Porque donde están 2 o 3 reunidos en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Hay 2 o 3 reunidos en el nombre de Jesús y está Él en medio de ellos. ¿Qué significa eso? Dios con nosotros, o con nosotros Dios. No parece ahí el Emmanuel, pero lo dice de otra manera. Y vayamos al último capítulo y el último versículo, Mateo 28, 20. Miren lo que dice Mateo 28, 20. Y enseñándoles a guardar todo lo que yo os he mandado, y he aquí que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Quién está con nosotros? Dios. ¿Dios con qué? Con nosotros. ¿Habían visto esta gran inclusión del Evangelio de Mateo? ¿Sí? ¿Sí lo sabían? ¿No? Si no lo saben, los felicito, porque ya lo saben. Los que lo sabían, pues también los felicito. Miren lo interesante. Miren nosotros cómo podemos hacer interpretación con la misma palabra de Dios. Dios que está al inicio, Dios que está en el medio y Dios que está al final. ¿Qué nos está diciendo Mateo? Que el hombre le pertenece enteramente a Dios y Dios al hombre. Si esto no es amor, entonces ¿qué es? Si esto no es amor, entonces ¿qué es? Incluso hoy, ¿quiénes fueron a misa? Bueno, casi todos. ¿Qué era lo más interesante? Estamos en el capítulo 13 de Mateo. Vayamos al capítulo 13. Capítulo 13 del Evangelio de Mateo. Nos habla Mateo, nos da en este discurso parabólico, en esta sola sección, ¿cuántas parábolas pone? ¿Cuál 2? Miren bien. ¿Cuál 3? ¿Cuál 12? Mateo capítulo 13. ¿Cuántas parábolas? ¿Cuál 3? 7. Vamos a empezar a enunciarlas. La parábola del sembrador, primera. Segunda, la parábola de la cizaña. Sigan, pero silencio para que puedan escuchar. Bueno, pero me dejan hablar. Mira, sigan. Oiga, juguemos un jueguito a que yo hablaba y ustedes seguían en la Biblia, pero calladitos, ¿vale? Listo, gracias. Primera, la parábola
parábola del sembrador. Segunda, la parábola de la cizaña. Tercera, la del grano de mostaza. La cuarta, la parábola de la levadura. La quinta y la sexta, la parábola del tesoro y de la perla, que fue la que vimos hoy. Y la séptima, parábola de la red. La parábola de la red. ¿Red del pescado? Sí, la red. La red del pescador, sí. Miren lo interesante. En el capítulo 13, Mateo pone 7 parábolas. Ahí habla de explicaciones, pero esas no son explicaciones de la parábola que se ha dado anteriormente. ¿Sí? Son 7. ¿Están de acuerdo que son 7? ¿Sí? ¿Sí? Mire cómo juega Mateo con los números. El número 7. Número 7, perfección. Habla de 7 parábolas. Para explicarnos qué? El reino de Dios. El reino de los cielos, perdón. El reino de los cielos, de los cielos. 7. ¿Y saben qué es lo más interesante? Cómo Jesús explica el misterio, explica lo extraordinario, lo divino, el reino de los cielos, lo explica en un lenguaje demasiado simple, demasiado sencillo. ¿Para qué lo explica de esa manera? Pues para que todos pudiéramos entenderlo. Y aún así hubo algunos que no lo entendieron. Miren lo interesante. Nosotros dijimos, la primera clase que tuvimos, dijimos que el primer abajamiento de Dios lo encontramos cuando Dios decidió hablar el lenguaje, ¿qué? Humano. Un lenguaje humano. ¿Por qué? Porque si Dios hubiera hablado un lenguaje divino, ¿quién hubiera entendido? Habló un lenguaje humano, se escogió un pueblo, a un pueblo de humanos. Ese es el primer abajamiento de Dios. Miren otro ejemplo. Jesús habla del reino de los cielos, lo habla en parábolas. Utiliza un lenguaje demasiado sencillo. Demasiado sencillo. Y hoy que nos dice, leamos la parábola del tesoro y de la perla, que es preciosísimo. Miren lo que dice, pongámosle mucha atención. Mateo capítulo 13, versículo 44 al 45. Mateo 13, 44 al 45. Miren lo que dice. Yo creo que uno muchas veces llega y se pone a pensar y no cae. Llega y dice, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido. En el versículo 44, el reino de los cielos es semejante a un ¿qué? A un tesoro escondido. Llega y dice, escondido en un campo, que al encontrarlo un hombre, vuelve a esconderlo. Y por la alegría que le da, va, vende todo lo que tiene y compra aquel campo. Entonces aquí descubrimos que el reino de los cielos es un tesoro escondido. Está escondido. ¿Qué es lo que toca hacer? Descubrirlo, trabajar. ¿A quién le toca? Al hombre. Está ahí el reino de los cielos. Te toca esforzarte a ti. Nos toca esforzarnos a todos por encontrarlo, ¿no es cierto? Y sobre todo ese tesoro se deja encontrar. Y mira lo interesante, ¿qué hace este tipo que se encontró el tesoro? Vuelve y lo tapa. No se lo lleva de una vez, no lo roba, lo tapa. Va, vende todo lo que tiene y viene y compra ese campo. Lo adquiere. El trabajo del hombre, el esfuerzo del hombre por adquirir ese tesoro. ¿Listo? Entonces aquí vemos el esfuerzo del hombre. Ahí está. Después, ¿qué sigue? Mire la explicación del reino de los cielos. También es semejante el reino de los cielos a un mercader. Hola, mire lo que dice. El reino de los cielos es semejante a un mercader. A un mercader que anda buscando perlas finas. El reino de los cielos no son las perlas, es el mercader.
El mercader que anda buscando perlas finas y que al encontrar una perla de gran valor va, vende todo lo que tiene y la compra. Aquí es el campo, un tesoro escondido. Aquí es un mercader. ¿Quién es ese mercader? Dios, que busca esa perla de gran valor. ¿Lo sustentamos? Sí. En el libro del Génesis, capítulo 1, ya se lo vimos en la primera clase, descubrimos que Dios por 10 veces dijo que sea la luz, fue la luz, que sean los animales, crea todo. Pero la única criatura que es imagen semejante de Dios, ¿quién es? Yo, el hombre. El mercader es Dios, que ¿qué hace? Anda buscando perlas finas. Aquí en la segunda parábola, la iniciativa o quién entra en función, Dios. Y aquí